Imagínate por un momento que estás parado en el arcén de una carretera en las llanuras de Nebraska. A lo lejos, ves una masa de cromo que brilla bajo el sol, un morro imponente que parece anunciar su llegada kilómetros antes de que el motor siquiera se escuche. Es un Peterbilt 389, largo, ruidoso y orgulloso. Ahora, cierra los ojos y transpórtate a una autopista en las afueras de Frankfurt. Lo que ves es radicalmente distinto. Una cara plana, una estructura compacta y una estética que parece salida de una película de ciencia ficción minimalista. Es un Scania de última generación. ¿Cómo es posible que, enfrentando el mismo problema, mover mercancía del punto A al punto B, la humanidad haya creado dos soluciones tan opuestas? Muchos piensan que es una simple cuestión de gusto, pero la realidad es mucho más profunda. Es una historia donde se mezclan leyes federales, accidentes geográficos, siglos de urbanismo y una decisión legal tomada en 1982 que cambió el destino de las carreteras para siempre. Hoy vamos a desglosar por qué estos gigantes son como son, y por qué todo lo que creías saber sobre su diseño estaba a punto de ser cuestionado. Para entender el presente, tenemos que viajar a una época donde estas diferencias no existían. En los años 50 y 60, si te parabas en una carretera de Chicago o en una de Madrid, los camiones eran sorprendentemente similares. Ambos eran, en su mayoría, camiones, chatos, o Cabo Verde. En aquel entonces, los ingenieros no buscaban estética, buscaban matemáticas. Las leyes en ambos continentes eran implacables. Limitaban la longitud total del vehículo, desde el parachoques delantero hasta la última luz del remolque. En el mundo del transporte, el volumen es dinero. Si la ley te dice que tu camión no puede medir más de 18 metros, cada centímetro que le dedicas a la cabina es un centímetro que le robas a la carga. Por eso, los fabricantes americanos y europeos llegaron a la misma conclusión: había que poner al conductor encima del motor. Eran máquinas legendarias, pero brutales. El calor del motor se filtraba por el suelo, el ruido era una presencia constante que te impedía hablar con tu acompañante y, si tenías que hacer mantenimiento, debías bascular toda la cabina, dejando tus pertenencias personales volando por el habitáculo. Sin embargo, en 1982, ocurrió lo que yo llamo, el gran divorcio legal. Estados Unidos aprobó la Ley de Asistencia para el Transporte Superficial. Fue un movimiento sísmico. El Congreso decidió que ya no limitaría la longitud total del camión completo en las autopistas federales. A partir de ese momento, solo se limitaría el largo del remolque. Fue como abrir una jaula. De repente, a un transportista en Texas ya no le importaba si su cabina medía 2 o 5 metros, porque ese espacio extra ya no penalizaba su capacidad de carga. Esta libertad desató una revolución de diseño en Norteamérica. Los fabricantes movieron el motor hacia adelante, fuera del habitáculo del conductor. Así nació el diseño convencional, que hoy es un icono cultural. No solo era más cómodo, era más seguro, porque ahora tenías 2 metros de acero y un motor gigante actuando como zona de deformación ante un impacto. Pero mientras Estados Unidos abrazaba el morro largo, Europa miró sus mapas y dijo: nosotros no podemos hacer eso. Aquí entra en juego el segundo gran arquitecto de esta historia, la geografía. Estados Unidos es un país vasto, diseñado en gran medida durante el siglo XX pensando en el automóvil. Sus autopistas interestatales son rectas infinitas con curvas de radios masivos. Un camión de 25 metros de largo puede cruzar 3 estados sin tener que maniobrar en un espacio cerrado. El morro largo y la gran distancia entre ejes le dan una estabilidad envidiable a altas velocidades en las llanuras de Kansas. Pero cruza el océano y el escenario cambia. Europa es un continente con ciudades que tienen 1000 años de antigüedad. Sus calles no fueron diseñadas para trailers, fueron diseñadas para carretas tiradas por caballos. En ciudades como Roma o Edimburgo, un camión americano simplemente se quedaría encajado en la primera esquina. El diseño chato europeo no es una falta de ambición, es una necesidad de supervivencia. Su radio de giro es dramáticamente más corto, permitiéndoles navegar por rotondas diminutas y calles donde un Peterbilt ni siquiera podría entrar. Esto nos lleva a uno de los debates más apasionantes y llenos de mitos: la potencia. Al ver esos camiones americanos tan imponentes, mucha gente asume que son los más potentes del mundo. Pero la realidad es una paradoja fascinante. En términos de ingeniería pura, los camiones europeos suelen ser mucho más potentes y tecnológicamente avanzados. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el peso máximo ha estado estancado en unas 36 toneladas durante décadas, debido a que su infraestructura de puentes fue construida para ese límite.
Pero en el norte de Europa, en países como Suecia o Finlandia, se permiten cargas de hasta 76 toneladas. Para mover ese peso por las montañas escandinavas o los Alpes, necesitas una fuerza bruta que un motor americano estándar simplemente no ofrece. Por eso, máquinas como el Scania V8 de 770 caballos son los reyes de la colina. Mientras que en Estados Unidos se busca la simplicidad de un motor de 6 cilindros fácil de reparar en cualquier taller del desierto, en Europa se busca la eficiencia extrema y la potencia tecnológica para compensar el altísimo precio del combustible. Y finalmente, está el factor humano, la cultura del hombre tras el volante. En Estados Unidos, ser camionero es, para muchos, un estilo de vida de lobo solitario. El camión es su hogar semanas enteras. Al no tener límites de longitud, las cabinas se convirtieron en apartamentos rodantes. Tienen camas tamaño queen, cocinas, armarios de madera y sistemas de cine en casa. El motor al frente no solo es estético, es un amortiguador de vibraciones que permite al conductor descansar mejor. En Europa, el enfoque es la eficiencia corporativa. Las distancias son menores y las regulaciones de descanso son tan estrictas que los conductores regresan a casa con mucha más frecuencia. La cabina europea es una joya de la ergonomía y la seguridad, llena de materiales premium, pero es compacta. Es una oficina de alta tecnología, no una vivienda. Al final del día, cuando comparamos estos dos gigantes, no estamos comparando cuál es mejor, sino cómo dos culturas diferentes respondieron a los mismos retos. El camión americano es el hijo de la libertad y el horizonte infinito, el europeo es el triunfo de la precisión y la tecnología en el espacio mínimo. Son el reflejo de sus propias tierras, de sus propias leyes y de la forma en que cada continente decidió conquistar sus carreteras. Así que la próxima vez que veas uno de estos vehículos, recuerda que su forma no es un capricho. Cada línea, cada centímetro de cromo o cada cara plana cuenta la historia de una ley de 1982, de una calle medieval en Italia o de un puerto de montaña en Noruega. Porque en el mundo del transporte pesado, la forma nunca es gratuita, siempre es el resultado de la necesidad. Y ahora sí, estamos llegando al final de este viaje. Si te gustó el recorrido y disfrutaste el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, así YouTube te avisa cada vez que suba nuevo contenido y no te pierdas los próximos viajes que tengo preparados para ti. Yo soy Flaco Truck Player, y recuerda, la carretera virtual nos espera. Hasta la próxima, bye.